Buenos días, mi nombre es Darwin Calva y a continuación les voy a explicar el análisis de correlación y covarianza. Primero, la covarianza. Es una medida de cómo dos variables aleatorias en un conjunto de datos van a variar juntas. Es decir, si una se mueve, la otra también se mueve. Estas se pueden mover en la misma dirección o en una dirección diferente. Una covarianza positiva significa que las dos variables disponibles están directamente relacionadas. Una covarianza negativa significa que las variables están inversamente relacionadas, es decir, si una se mueve para un lado, la otra se mueve al lado inverso. También tenemos cuando la covarianza es igual a 0, en este caso no se puede predecir el valor de la otra variable. La fórmula para calcular la covarianza es la siguiente. Covarianza de una variable independiente por una variable dependiente es igual a la sumatoria de cada uno de los valores de la variable independiente menos su media por cada uno de los valores de la variable dependiente menos su media, y eso dividido para el número total de valores menos 1. La correlación es la relación lineal que tienen las dos variables. Este valor puede ir desde menos 1 hasta 1. Cuando el coeficiente de correlación es igual a 1, significa que las variables tienen una correlación positiva perfecta. Cuando es igual a 0, significa que no hay relación lineal entre las variables. Y cuando es igual a menos 1, significa que las variables están perfectamente correlacionadas de forma negativa o inversa. También tenemos que la correlación puede ser cercana a 0. En este caso, no se puede predecir el valor de una variable a partir de la otra. A continuación, vamos al código. A continuación vamos a trabajar con lo que es correlación y covarianza. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestras librerías. En este caso vamos a importar pandas, vamos a importar NumPy, que nos permite trabajar con arreglos. Vamos a importar matplotlib.pyplot, que nos va a permitir crear gráficos. La siguiente línea, matplotlib inline, nos va a permitir crear gráficos en una línea. También importamos la librería Seaborn con el nombre de CNS. Esta va a permitir crear gráficos como en este caso gráficos calculados, como el de correlación. Utilizando la función de pandas, readCSV, le pasamos como parámetro la ruta donde está ubicado el archivo, en este caso llamado dataplantes de tipo CSV, y esto nos obtiene como resultado un data frame. Y en este lo almacenamos en la variable data. Y a este data frame le vamos a pasar un índice, en este caso, que va a ser la columna llamada código. Para poder presentar nuestros primeros registros utilizamos la función .head. Como pueden darse cuenta aquí, se tiene registros de tipo numérico y también se tiene registros de tipo texto. Lo siguiente que hacemos es utilizar una lista, la cual recibe como parámetro el nombre de las columnas, y esto lo almacenamos en una nueva variable llamada arreglo. Entonces lo que hacemos es poder obtener las columnas que son numéricas. En este caso están desde la posición 2 hasta la última posición. Y esto la almacenamos en una variable llamada data. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, ya todas las columnas son de tipo numérico. Para encontrar la matriz de correlación se ha obtenido una columna llamada perímetro, también se ha obtenido otra columna llamada col, y estas se las ha almacenado en dos nuevas variables. Y utilizando la función de correlación coeficiente de NumPy, se le pasa como parámetro estos dos datos, entonces devuelve la correlación. En este caso, como pueden ver, las columnas entre sí tienen una correlación de 1, eso significa que están totalmente relacionadas, y las variables que son diferentes tienen un coeficiente de correlación diferente, pero en este caso, al ser positivo, significa que tienen un poco de correlación. Para encontrar la correlación se tiene un método de Pearson, el método de Kendall y el método de Spearman. Los data frames permiten obtener el coeficiente de correlación de estos tres métodos. Para eso utilizamos la función del dataframe.corr y le pasamos como parámetro el método, en este caso de Pearson. Y al ejecutar podemos ver la correlación de Pearson. Como pueden ver aquí, se tiene correlaciones positivas, también se tiene correlaciones negativas y se tiene correlaciones cercanas a 0. Las correlaciones positivas significa que los datos están relacionados entre sí. Si uno aumenta, el otro también aumenta. La correlación negativa, que los datos están relacionados inversamente. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y
Si tienen correlación cercana a 0 significa que no tienen correlación. También se utiliza el método de Kendall. Asimismo, tienen correlación los parámetros entre sí, como pueden ver aquí, perímetro y perímetro tienen una correlación de 1. Hay datos que tienen una correlación positiva, hay datos que tienen una correlación negativa y también hay datos que tienen una correlación cercana a 0. Asimismo, se utiliza también la correlación de Spearman. Lo siguiente que vamos a presentar es un mapa de calor de la correlación de Pearson. Nuevamente hemos importado la librería PyPlot, esto en caso de olvidarse, esto es muy importante recordarlo, porque lo vamos a utilizar para la creación del gráfico. Lo primero que hacemos es definir los tamaños de la figura, en este caso 19 de ancho y 15 de alto, y utilizando la función figure creamos nuestra figura. También se utiliza la función matshot, el cual recibe como parámetro, en este caso, la correlación. Si la correlación no tiene parámetros, entonces es la correlación de Pearson, y utiliza un número de figura, en este caso la función fileNumber va a retornar 1. También se utiliza la función de xtix, la cual recibe como parámetro el rango. En este caso va a ser el número total de columnas que tenemos. Esto nos va a devolver 17 columnas, que es lo que tenemos, el nombre de las columnas, el tamaño de la letra y la rotación, en este caso de 45 grados que hemos utilizado para X, como pueden darse cuenta aquí. Para la variable Y utilizamos asimismo el rango de nuestras columnas, el nombre de las columnas y el tamaño de la letra, que en este caso es de 14. Esta función lo que nos permite es crear una paleta de colores, como lo pueden ver en la parte derecha, y le pasamos como parámetro el tamaño de letra, que va a ser 14. También utilizamos un título utilizando la función .title y le pasamos matriz de correlación de Pearson, como pueden darse cuenta aquí, y eso tiene un tamaño de letra 16. Y lo siguiente es dibujar el gráfico. Como se muestra el siguiente gráfico, la correlación está dada por el número amarillo, significa que están mucho más relacionados. Y como pueden darse cuenta aquí, hay el perímetro y perímetro tienen una correlación equivalente a 1, está de color amarillo. También hay otras variables que están cercanos a 1, como pueden ver el área. Entonces significa que tienen una relación bastante grande. También se utilizó la función de scatter, la cual permite graficar los puntos, esto entre dos variables. Hemos utilizado la variable perímetro y la variable de columna. Asimismo, se le da como nombre a la variable X con el perímetro y a la variable Y de columna, como pueden ver aquí, columna y perímetro. Y se le ha dado un título al gráfico, que en este caso es relación entre el perímetro y col. Y se dibuja el gráfico. Además, se ha importado la función de Spearman-R, la cual nos permite obtener el coeficiente de correlación y el valor de p-value. Para esto utilizamos la función que lleva el mismo nombre y le enviamos como parámetro los datos de nuestra variable perímetro y los datos de la variable columna. Entonces se obtiene un coeficiente de correlación, en este caso es de 0,189, y se ha utilizado un valor de alfa para verificar la probabilidad de acierto de que las pruebas no estén relacionadas. En este caso se utiliza una condición: si el valor de P es mayor al valor de alfa, entonces se dice que las pruebas están no relacionadas y se falla al rechazar la hipótesis. Caso contrario, se afirma que las pruebas están relacionadas y se rechaza la hipótesis. En nuestro ejemplo se dice que las pruebas están no relacionadas y se rechaza la hipótesis con un valor de P de 0.231. También se utiliza la función de Kendall-Tao, la cual asimismo permite obtener el coeficiente de correlación y el valor de p-value. Para ello se envía como parámetros dos variables, en este caso perímetro, que obtiene todos los datos de la columna, y la variable col, que contiene los datos de la otra columna.
Entonces, asimismo, se utiliza un valor de alfa, en este caso de 0,05%, la cual nos permitirá ver si la probabilidad de acierto de que las pruebas no estén relacionadas. Entonces, se realiza una condición, si el valor de P es mayor al valor de alfa, entonces se puede decir que las pruebas están no relacionadas y se falla rechazar la hipótesis. Caso contrario, se afirma que las pruebas están relacionadas y se rechaza la hipótesis. También se tiene la función de Cobb, la cual permite obtener el valor de la covarianza, en este caso de la data 1. Como podrán recordar, esa data es de tipo numérico. Y se tiene valores positivos. Cuando los valores son positivos, quiere decir que a medida que aumenta una variable, también aumenta la otra. También se tiene valores negativos, que es lo contrario, que si una aumenta, la otra disminuye. Como pueden ver aquí, los datos entre sí están relacionados y tienen siempre un valor positivo. Entonces, esto es todo lo que tenemos en relación a la correlación y covarianza. Siga viendo nuestros videos.